Hasta ahí, digamos que hemos definido lo que es la regla de la suma. Pueden probarse ustedes hacer la regla de la suma para 4 eventos no mutuamente excluyentes y tienen que ir pensando cómo van a ir combinando todas las posibilidades de intersecciones, las restas y las sumas que deben de ir incorporando. En esta parte vamos a hablar de la probabilidad condicional. Una vez que tengamos claro ya la parte de la regla de la suma, también vamos a incorporar una nueva regla, que es la de la probabilidad condicional. Esta es una regla que se va sumando con todas las reglas de la probabilidad axiomática que hacen o que conforman el conjunto de reglas que nos permiten medir probabilidades de eventos. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a imaginarnos un contexto y un ejemplo en particular con el que vamos a ir explicando lo que es la probabilidad condicional. Voy a leer para que vaya quedando eh, eh, bien contextualizado la situación. Fíjense bien, aquí nos habla de un encuestador que elige a una persona al azar en una población donde hay n mayúscula individuos. N mayúscula hace referencia a todos los individuos de la población de donde la persona encuestadora va a elegir a uno para hacerle preguntas o encuestarlo. Cualquiera podría seleccionar de esos n individuos. Entonces, al seleccionar a uno de esos individuos, la probabilidad que tiene ese individuo de ser seleccionado es 1 entre n. Pero vamos a generar dos eventos que podrían ocurrir en esa población. Un evento yo lo voy a definir como elegir a una persona rubia. Y el otro evento sería elegir a una persona con una altura mayor a 1.7 metros. Hay que tener claro esos dos eventos, cómo están definidos. Pensemos que se ha seleccionado a una persona. En primer lugar, supongamos que la persona pertenece al evento A, la que se seleccionó. Esa persona, entonces, en principio es una persona rubia, pero también debemos de tomar en cuenta que esa persona pudo haber sido seleccionada o no también de que también sea rubia, o sea, que también tenga una altura de más de 1.7, tanto como pudo haber sido seleccionada de ahí, como pudo no haber sido seleccionada también de ese evento. Es decir, que pertenezca a la intersección de A con B. La intersección de A con B, ¿quién es? Vamos a ir pensando en eso. Ya más adelante presento unas láminas para que nos aclare la situación. Entonces, una situación es que yo elijo a la persona rubia, pero esa persona rubia podría ser también una persona de más de 1.7 metros de estatura. O puede ser de que no, que solamente sea de una persona rubia. Entonces, lo vamos a verificar mejor con un diagrama de Venn. El rectángulo ya sabemos que es toda la población de n individuos de donde se va a seleccionar a una persona para ser encuestada. Y está el conjunto A, que es las personas rubias. En ese círculo hay personas rubias. Y vamos a incorporar el otro B, que es donde están todas las personas que miden más de 1.7 metros de estatura. Dibujo los dos eventos en el mismo diagrama de Venn, quedaría más o menos así el dibujo. Pero aquí rayada, ¿quién es o qué es? ¿Qué representa? Esa región rayada representa a los individuos que son rubios o rubias y a la vez miden más de 1.7
metros de estatura. La parte del círculo A que no está rayada serían solo personas rubias que no miden más de 1.7 metros. La parte gris del evento B que no está rayada, esa parte gris serían las personas que solo son personas que miden más de 1.7 metros y no son rubias. La parte que está en blanco y afuera de los dos eventos, del evento A y del evento B, todo lo que está fuera de esos dos eventos, serían otras personas que ni son rubias, ni tampoco son personas que midan más de 1.7 metros. Entonces, como he explicado esto, podemos ver que cada parte en el diagrama de Venn tiene su propio significado, su propia interpretación, representa algo. Bien, entonces la persona, cuando el encuestador elige a un individuo de todo este rectángulo, y si digamos que es rubia, esa persona elegida rubia pudo haber sido de la parte de intersección o puede ser que solo haya sido de la parte que está no rayada del evento A. ¿Qué ocurre para medir eh, la probabilidad de que sea rubia? En este caso nos va a interesar la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ya ocurrió el evento A. ¿Qué significa eso? Yo estoy interesado en saber si la persona que, eh, que elegí, si pertenece o no pertenece a la intersección donde, aparte de ser rubia, también mide más de 1.7 metros de estatura. Pues bien, esto se lee así. La probabilidad de A dado B. La probabilidad de A dado B. En este caso, la probabilidad de A dado B nos está diciendo cuál es la probabilidad de que la persona sea rubia, dado que fue seleccionado a un individuo de más de 1.7 metros de estatura. Esa es una forma, según la expresión que aparece ahí. Si le damos vuelta a los símbolos, a los eventos, o sea, si yo pongo la probabilidad de B dado A, lo que estaría diciendo es cuál es la probabilidad de que ocurra B, o sea, que la persona mida más de 1.7 metros de estatura, dado que se seleccionó a un individuo rubio o rubia. Aquí lo que tendríamos es al, al cardinal del evento intersección A con B entre el cardinal del evento A, porque la parte que está en la intersección son todos los elementos que están a favor de la probabilidad que a mí me interesa, que es la intersección. Pero eso se ha tomado del evento A. Entonces, por eso ahí aparece entre barritas que se refieren a la cantidad de casos favorables entre los casos posibles. En la definición, que es el rectángulo que está más abajo, me aparece la probabilidad de A dado B, de manera ya más general, ya no pensando en personas rubias o más de 1.7 metros de estatura, sino dos eventos A y B cualesquiera. Cuando yo digo o escribo la probabilidad de A dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A interceptado con B arriba dividido entre la probabilidad de B. En este caso, estamos viendo que en la condicional aparece A dado B. Estamos hablando de los dos eventos cualesquiera. Y entonces nos está hablando también de que la probabilidad de B, o nos pone esa restricción de que la probabilidad de B debe de ser un valor diferente de 0 y positivo. No puede ser ni negativo ni tampoco puede ser 0.
porque estamos dividiendo entre ese valor. Las probabilidades nunca son negativas y sí pueden ser cero, pero si es cero, no se podría hacer esta división, por tanto no podría existir esa probabilidad condicional. Tiene que ser mayor que cero o diferente de cero. La explicación anterior se va a ir comprendiendo mejor con un ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos visto antes. Es cuando lanzamos un dado y tenemos el espacio muestral omega, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El evento A, que está definido como un número par, en ese caso tendríamos A igual a 2, 4, 6. Tendríamos B, que es un número mayor que 3, y por tanto B sería los números mayores que 3 en ese espacio muestral son 4, 5 y 6. Recuerden que los eventos que definimos en un experimento aleatorio deben de surgir a partir del espacio muestral, no pueden salir de otro lado. Entonces, cuando yo digo número par, me estoy refiriendo a los números par que hay en omega de ese experimento aleatorio. No me estoy refiriendo a todos los números pares que existen, sino solo al espacio muestral que tenemos de referencia. Lo mismo para cualquier otro evento que definamos. Todos los eventos que definamos de un experimento aleatorio van a surgir del espacio muestral del que estamos haciendo referencia, del que está asociado a ese experimento aleatorio, no de otro. Entonces, en este caso, A y B están tomados de omega, del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La intersección de A con B serían los elementos que están en común en A y en B. ¿Y cuáles son los que están en común? Pues 4 y 6 son los únicos en común. Si yo hago un rectángulo, que aquí no lo he hecho, pero están los círculos A y B, que son los eventos. En A, si ustedes observan el círculo A solamente, van a ver que ahí está el 2, 4 y 6, que son los pares. Y en B estoy viendo el círculo B y ahí están todos los números mayores que 3. Serían 4, 5 y 6. El 5 está fuera de la intersección porque 5 no es parte en común con A. Entonces solo está en la parte que no es común con A. Y en la parte que es común con A, en la intersección sí aparecen A, 4 y 6, que es como ya lo habíamos definido. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de A que dado que ya ocurrió B, voy a poner la probabilidad, según la expresión anterior, aquí le falta la P, pero es probabilidad de A intersectado con B sobre probabilidad de B. ¿Cuáles son los casos favorables de que estén en la intersección de A con B? Pues serían 2 y 2 entre 6, porque son 6 posibilidades, pero los casos favorables de la intersección son 2. Y los casos posibles de que ocurra B serían 3 sobre 6. Esa es la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección es 2 sobre 6. Y la probabilidad de B es 3 sobre 6, porque la intersección solo tiene 2 elementos. Y en total hay 6. La probabilidad de B es, todos los eventos de B son 3. Y las posibilidades, ya dijimos, son 6 todos. Entonces la probabilidad de A interceptado con B es 2 sextos y la probabilidad de B es 3 sextos. Al simplificar ahí, los 6 se eliminan y queda 2 tercios. Esa es la probabilidad de que se dé la intersección de estos eventos de A y B en este ejemplo.